Mi nieto se divorció y tuvo que quedarse en mi casa. Mi hija dijo, si no lo cuidas, puedes hacer las maletas. Yo sonreí y le respondí a mi hija, mañana viajo por trabajo a Alemania por 1 año. Buena suerte. Cuando ella escuchó eso, me llamo Dolores, tengo 68 años, y nunca imaginé que una sola frase pudiera cambiar mi vida por completo. Pero antes de llegar al momento exacto en que miré a mi hija a los ojos y dije esas palabras que aún resuenan en mi memoria, necesito dar un paso atrás. Porque ninguna historia empieza por la mitad, nace de antemano, lenta y silenciosamente, hasta que un día estalla como un trueno en nuestro propio patio. Los últimos meses habían sido agotadores, no por mi cuerpo, que a pesar de mi edad aún me servía con dignidad, sino porque tenía la mente sobrecargada. Mi hija, Clara, vivía con una prisa constante que nunca entendí. Era abogada, de esas que respiran trabajo incluso mientras duermen. Siempre pensé que llevaba el mundo sobre sus hombros porque no dejaba que nadie más cargara con él por ella. La maternidad, entonces, era una lucha completamente distinta. Amaba a su hijo, claro que sí, pero estaba demasiado ocupada para verlo como se merecía. Mi nieto Gabriel tenía solo 12 años cuando el divorcio explotó como una bomba en su vida. Vi cómo el brillo de sus ojos se desvanecía, cómo su infantilismo se convertía en silencio, cómo su alegría se escondía en los rincones de su habitación. Y lo peor, nadie le preguntó cómo se sentía. Todos hablaban, gritaban, discutían, pero nadie lo escuchaba, excepto yo. Quizás porque soy viejo, quizás porque he vivido demasiado, quizás porque amé demasiado, pero lo escuché todo. Cada pausa, cada miedo, cada suspiro. Cuando su padre se fue de casa, llevándose solo una maleta y una sombra de sí mismo, la casa de Clara se convirtió en un campo de batalla. Y fue entonces cuando Gabriel empezó a dormir en mi casa. Al principio fue solo un fin de semana, luego una semana, luego un mes, hasta que se convirtió en rutina. Preparé la habitación de invitados como si fuera un templo, alicé las sábanas, planché su manta favorita, encendí una lámpara suave para que la noche no se lo tragara por completo, y vino. Vino sigilosamente, como quien lleva el peso de una maleta llena de piedras, y todo hubiera continuado así, silencioso y soportable, si no fuera por la exigencia de mi hija, una exigencia dicha en tono autoritario, sin pensar en la herida que me infligía con cada palabra. Mamá, si no lo cuidas bien, puedes hacer las maletas, dijo Clara, con la cara dura de quien no tiene tiempo de examinar su propia crueldad. Me quedé en silencio unos instantes, no por miedo, sino porque sentí un temblor interior que solo sienten quienes envejecen y de repente se dan cuenta de que sus hijos olvidan que una vez fueron pequeños. Tragué saliva con dificultad, respiré hondo y sonreí. Pero no era una sonrisa bonita, dulce ni pasiva. Era una de esas sonrisas que anuncian un terremoto. Entonces respondí, Clara, mañana viajo a Alemania por trabajo, por 1 año. Mucha suerte. El silencio que siguió fue tan denso que se podía tocar. Mi hija palideció, jadeó, y supe en ese instante que mis palabras habían sido un espejo ante ella. Por primera vez en mucho tiempo se vio a sí misma. Vio sus propias decisiones. Él vio a su hijo herido, vio lo que estaba a punto de perder. Pero claro, en realidad no iba a Alemania. Lo que yo iba a hacer, y ella lo descubriría muy pronto, era ponerla cara a cara con la madre que había dejado de ser. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, aún podía oír sus pasos angustiados en el pasillo, pero también oí algo más suave, casi imperceptible, los sollozos ahogados de Gabriel, que intentaba no emitir ningún sonido, y eso me dolió más que cualquier palabra de mi hija, porque en el fondo esta historia no se trataba de mí. Se trataba del niño con el alma rota a quien Dios puso nuevamente en mi hogar. Se trataba de la oportunidad de arreglar lo que nadie más estaba intentando reparar. Y yo sabía que lo que vendría después de esa frase cambiaría el destino de todos nosotros. Y así empezó todo. Esa mañana, cuando por fin logré dormirme, soñé con algo que no me había visitado en décadas, mi propio pasado como madre. Soñé con la pequeña Clara, corriendo por el patio, tropezando con sus propios pies, siempre tan viva, tan luminosa. Desperté con el corazón apesadumbrado, porque esa luz se había apagado con el tiempo.
asfixiada por las responsabilidades que ella misma había acumulado sin saber dónde empezaban y dónde terminaban. Me levanté lentamente, con las rodillas quejándose, como siempre cuando cambia el tiempo o cuando tengo el alma demasiado agobiada. Fui a la cocina y empecé a preparar café, como hago todos los días. La casa estaba en silencio. Ese silencio que delata que alguien lloró durante la noche. Un silencio pesado y denso que parece seguirte como una sombra. Mientras revolvía la cuchara dentro de la taza, Gabriel apareció en la puerta. Descalzo, con el pelo despeinado y los ojos hinchados. Parecía más pequeño de lo que era en realidad. «Abuela, ¿puedo quedarme aquí hoy también?», preguntó en voz baja, como si temiera ser una molestia incluso en casa de su abuela. Me acerqué a él, le puse la mano en la nuca y lo abracé profundamente, como solo las abuelas saben dar. Se derrumbó, lloró, no de dolor físico, sino de un dolor más profundo, el dolor de ser un niño en un mundo construido por adultos distraídos. Sus lágrimas corrieron por mi camisa y sentí que mi corazón se rompía lentamente. «Querida, puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», le respondí mientras le acariciaba el pelo. «Esta casa es tuya, siempre lo será». Y me abrazó más fuerte, como si esa frase fuera el primer refugio después de una tormenta interminable. Cuando Clara se despertó, sobre las 9, yo estaba sentada a la mesa con Gabriel, comiendo pan casero y hablando de cosas sencillas, como la lluvia, los pájaros y los dibujos animados que le gustaban. Entró con la cara hinchada y los ojos rojos, y me di cuenta de que no había pegado ojo. «Mamá, ¿podemos hablar?», dijo tensa, agarrándose al marco de la puerta como si temiera que el mundo estuviera a punto de derrumbarse. Le pedí a Gabriel que trajera más mantequilla, solo para hacer espacio. Lo entendió sin necesidad de explicárselo. Los niños perciben más de lo que los adultos imaginan. Clara se sentó, pero no pudo sostener mi mirada. Lo sentía, pero el arrepentimiento expresado demasiado tarde suele ir acompañado de orgullo herido. «¿Lo que dijiste ayer era en serio?», preguntó con voz temblorosa. «Todo lo que te digo, Clara, es en serio», respondí con calma. Ella tragó saliva con fuerza. «¿Y por qué no me dijiste antes que tenías este trabajo?». Me recliné en mi silla y observé a mi hija adulta como si tuviera 5 años otra vez. «Porque ese trabajo no existe, Clara», respondí con firmeza. «Lo inventé yo. ¿Y sabes por qué?». Ella permaneció inmóvil. No pronunció ni una palabra. Entonces continué. «Porque a veces, para despertar a un adulto, hay que sacudir el suelo. Me exiges que cuide a tu hijo como si fuera una niñera. Y lo que es más, amenazas con echarme de mi propia casa si no lo cuido como es debido». Empezó a llorar, pero no era el llanto orgulloso de ayer. Era algo más genuino, más cansado. «Mamá, estoy abrumada. Ya no sé qué hacer. No puedo hablar con él sin sentir que estoy fracasando. Y cuando se acercan tanto, me siento como la peor madre del mundo». La escuché en silencio. La dejé desahogarse, pues sus emociones contenidas eran enormes. Y cuando por fin respiró hondo, le dije: «No eres la peor madre del mundo, pero estás fallando en ser madre justo cuando tu hijo más te necesita». Ella bajó la cabeza, derrotada. Solo quería que él estuviera bien. «Entonces empieza por mejorar tú mismo», respondí, «porque ningún niño puede mantenerse fuerte cuando ve a su madre desmoronarse». Un suave ruido nos interrumpió. Gabriel había regresado, sujetando la mantequilla con cuidado, como si temiera romper el aire a su alrededor. Al ver llorar a su madre, se quedó paralizado. No sabía si avanzar o retroceder. Clara abrió los brazos. Él dudó. Luego caminó lentamente hacia ella. Cuando finalmente la abrazó, sentí que algo cambiaba en ese instante. No era una solución. Era solo el primer paso. Pero a veces, eso es lo que salva a una familia. El primer paso. Y me quedé allí mirando, en silencio, como una anciana que carga muchas historias y sabe que ningún amor puede consolidarse sin grietas. Pero también sabía algo más. Ese momento fue solo el comienzo de conflictos mucho mayores que estaban por venir. Clara no soportaba la idea de que su hijo prefiriera quedarse conmigo. Y Gabriel, dolido como estaba, lucharía con uñas y dientes para preservar el único refugio que había encontrado. Y yo, bueno, estaba a punto de entrar en el centro de una guerra que nadie pidió, pero que todos alimentaron. Lo que no sabían era lo que estaba por venir. Y así se produjo la primera gran conmoción de nuestra historia.
una conmoción que lo cambiaría todo, absolutamente todo, en los días siguientes. Tras ese abrazo inesperado entre madre e hijo, toda la casa pareció suspirar. No era paz, todavía no, pero era como cuando la lluvia amaina antes de la gran tormenta, un alivio breve, casi ilusorio. Yo, que he vivido lo suficiente para reconocer las calmas traicioneras, sabía que este momento de reconciliación sería solo un intervalo. El alma humana, cuando está herida, no se recupera de la noche a la mañana. Respira hondo, se retrae, intenta comprender su propio dolor y solo entonces decide qué camino tomar. Pero esa mañana, Clara se secó la cara, respiró con dificultad y le dijo a su hijo: «Lo siento, Gaby, lo estoy intentando». Él asintió, pero su mirada contenía más preguntas que respuestas. Los niños no entienden los detalles, pero sí lo esencial: quién está presente y quién está ausente. Y en ese momento, mientras abrazaba a su madre, su cuerpo se inclinó ligeramente hacia mí, como si temiera que se derritiera en sus brazos. Después del café, Clara se fue a trabajar. Antes de cerrar la puerta, me miró como si me pidiera ayuda sin admitirlo. «Mamá, volveré temprano, lo prometo». Solo respondí con un asentimiento. No confiaba en la promesa, porque Clara siempre había sido esclava del reloj, y las promesas hechas con prisa suelen ser devoradas por la rutina antes de siquiera recordarlas. En cuanto se fue, Gabriel se dejó caer en el sofá, abrazando un cojín como si fuera un escudo. Permaneció en silencio. Era un silencio extraño para un chico de su edad, un silencio que parecía contener más madurez de la que debía. Me senté a su lado, sin decir nada. A veces, lo mejor que puedes ofrecerle a alguien es precisamente el espacio para respirar sin exigencias. Jugueteó inquieto con la cremallera de la almohada. Tras varios minutos murmuró: «Abuela, ¿de verdad ibas a Alemania?». Ella sonrió levemente. «¿Crees que te dejaría aquí sola, querida?», pensó por un momento. «No lo creo», respondió. «Pero por un momento tuve miedo». Esa frase me impactó profundamente, porque era exactamente eso. Gabriel vivía con miedo. Miedo a perder lo poco que le quedaba, miedo a no ser una prioridad para nadie, miedo a no encajar en ningún lugar. Y el miedo, cuando crece en un niño, se convierte en una sombra para toda la vida. «No me voy a ningún lado», dijo con firmeza, «a menos que sea para protegerte». Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. No lloraba como el día anterior. Era un llanto casi adulto, la clase de emoción contenida que delata un corazón cansado demasiado pronto. Para animar el ambiente, sugerí que diéramos un paseo. El sol calentaba, un sol tranquilo, de esos que parecen abrazarte. Caminamos hasta la plaza del barrio, donde los niños corrían libremente y las madres charlaban distraídamente en los bancos. Gabriel observaba todo en silencio, como quien ve una película de la que ya no se siente parte. Nos sentamos bajo un árbol viejo, uno de esos que había visto desde pequeño. Allí, con el suave viento agitando las hojas, por fin relajó los hombros. «Abuela, ¿por qué los adultos pelean tanto?», preguntó de repente. Respiré hondo. Era una pregunta sencilla, pero cargada de dolor. «Porque los adultos a veces olvidan lo que es ser niño», respondí. «Olvidan que las palabras duelen, que la presencia sana, que el amor hay que demostrarlo, no solo decirlo. Y cuando se dan cuenta de lo que han perdido, a veces es demasiado tarde». Estuvo pensando un momento. Luego levantó la cara hacia mí. «¿Crees que mi madre todavía me quiere?». Le sujeté la barbilla con ambas manos para que me mirara directamente a los ojos. «No me gusta, te quiere, solo ha perdido un poco de sí misma. Pero no es culpa tuya. Los adultos también se desmoronan, Gaby. La diferencia es que fingen no hacerlo». Parecía aceptar la respuesta, aunque todavía había algunas dudas. Llegamos a casa alrededor del mediodía. Preparé arroz, pollo y verduras, y él me ayudó como siempre, cortando zanahorias torcidas y mezclando ingredientes con la concentración de un chef en ciernes. Fue hermoso ver cómo un niño encuentra alegría en las pequeñas tareas cuando siente que pertenece a algún lugar. Por la tarde, mientras hacía sus deberes, me senté a su lado, leyendo un libro viejo que encontré en la estantería. Pero mi mente no estaba en la lectura, estaba absorta. Algo dentro de mí me decía que este divorcio no era el fin del problema, sino el principio.
Los padres heridos tienden a arrastrar a sus hijos a su dolor, incluso sin darse cuenta. Y mi hija, tan agotada como orgullosa, no tenía la fuerza emocional para afrontarlo todo sola. Si no lo reconocía pronto, Gabriel quedaría destrozado entre los fracasos de ambos. Y yo podía proteger al niño hasta cierto punto, pero no podía reconstruir su familia sola. Clara necesitaba despertar. Y despertar de verdad, no solo asustarse por algo que dije, pero la vida, caprichosa como siempre, se encargó de ello de una manera que jamás podría haber previsto. A las 5 de la tarde, Clara me envió un mensaje diciendo que tenía una reunión urgente y que llegaría más tarde. Gabriel leyó el mensaje por encima de mi hombro. No dijo nada. Simplemente apartó la mirada y volvió a escribir en su cuaderno con tanta fuerza que casi rompió el papel. Podía sentir su frustración crecer, incluso sin palabras. Y ahí fue cuando me di cuenta. Su herida no fue solo el divorcio, fue la ausencia continua. La ausencia que duele más que cualquier lucha. La ausencia que, para un niño, se siente como abandono incluso cuando no es intencional. Esa noche, antes de dormir, Gabriel hizo algo que me destrozó por dentro. Entró en mi habitación lentamente, casi avergonzado, y preguntó: «Abuela, ¿puedo dormir aquí esta noche?» Sabía que no era miedo a la oscuridad, era miedo a la soledad. Le hice espacio en la cama y lo dejé acurrucarse a mi lado, como cuando era muy pequeño. Se durmió enseguida, respirando profundamente, por fin en paz. Pero me quedé despierto mucho tiempo, mirando al techo, y entendí algo profundo. La frase que le dije a mi hija esa mañana sería solo la primera señal, la primera advertencia. Pero pronto, mucho antes de lo que esperaba, ocurriría algo que sacudiría los cimientos emocionales de nuestra familia de una manera que nadie podría haber predicho. Y cuando ese momento llegaba, las máscaras caían. Todos. Y Gabriel descubriría que, para algunas verdades, no existe tal cosa como una preparación suficiente. Me desperté en mitad de la noche con una sensación extraña, de esas que el cuerpo percibe incluso antes de que la mente comprenda. Gabriel seguía dormido a mi lado, acurrucado, respirando profundamente, como si por fin hubiera encontrado un refugio seguro. Le pasé la mano suavemente por el pelo para no despertarlo, y observé su rostro iluminado por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Tenía una expresión de paz tan frágil que parecía que cualquier soplo de realidad podría romperla. Me levanté lentamente para beber un vaso de agua, apoyando las manos en los muebles para que mis rodillas no se quejaran demasiado. Toda la casa estaba en silencio, ese silencio matutino que casi se siente como una presencia. Y, mientras caminaba hacia la cocina, sentí algo extraño en el aire, como si un peso invisible se hubiera posado allí. Cuando regresé a mi habitación, vi mi celular parpadeando con un mensaje de Clara, enviado a las 2 de la mañana. «Mamá, ya no sé si puedo con esto. Llámame cuando despiertes». Me detuve, lo leí de nuevo, y otra vez el corazón me dio un vuelco. Clara nunca decía cosas así. Se tragaba sus propias limitaciones como quien se traga una medicina amarga, sin quejarse, sin pedir ayuda, sin admitir su debilidad. Para que ella enviara un mensaje así, algo grave debía haber sucedido. Miré a Gabriel, que dormía tan plácidamente, y sentí una oleada de preocupación. Mi hija se estaba desmoronando. Y cuando un adulto se derrumba demasiado tarde, termina destrozándose por quienes lo rodean. Esperé el amanecer. No quería despertar a Gabriel con la ansiedad, así que preparé café, puse la mesa y lo organicé todo. A las 8 de la mañana, llamé a Clara. Ella respondió a la primera llamada. «Mamá», dijo con la voz temblorosa, casi irreconocible. «Hija mía, ¿qué pasó?» Se hizo el silencio al otro lado. Luego, un sollozo ahogado. No pude regresar ayer», confesó. «Entré al estacionamiento del edificio y no pude subir. Me quedé en el auto durante horas. No podía respirar bien». «Mamá, creo que estoy perdiendo el control de mi vida». Sentí una opresión en el pecho. No era la primera vez que veía signos de agotamiento en ella, pero sí la primera vez que lo admitía. Y admitirlo es el primer paso para prevenir un desastre mayor. «Clara, tienes que venir aquí. Hablemos con calma». «Yo no sé si podré mirar a Gaby hoy», dijo, todavía llorando. Cerré los ojos. La herida central se reveló,
Amaba a su hijo, pero tenía miedo de decepcionarlo, miedo de ser vista como una madre fracasada. Era el miedo lo que la frenaba, lo que la alejaba, lo que la hacía perseguir todo menos lo esencial. Hija, dije con firmeza, lo que más necesita tu hijo ahora mismo es tu presencia, no la perfección. Hubo otro silencio, esta vez más largo. Mamá, lo intentaré. Vendré después del trabajo. Colgué el teléfono con el corazón apesadumbrado. Sabía que cuando un adulto llega al punto de decir «no puedo subir a casa», no es solo cansancio, es su alma pidiendo ayuda a gritos. Gabriel despertó poco después. Se incorporó en la cama, se frotó los ojos y sonrió al verme. Y esa sonrisa, tan espontánea, me dolió, porque sabía que el amor que sentía por mí también era un reflejo de la ausencia de su madre. Pasamos la mañana juntos, haciendo pequeñas tareas de la casa. Le enseñé a hacer masa de pan, porque siempre he creído que cocinar es una forma de sanar el espíritu. Se divirtió, se llenó la cara de harina y se rió como no se había reído en semanas. Registré ese sonido en mi interior, porque la risa de los niños es un remedio poco común. Por la tarde, fuimos a la biblioteca del barrio. Eligió un libro de aventuras y me sentí orgullosa al verlo pasar las páginas con un brillo en los ojos. Quienes leen crean mundos dentro de sí mismos, y Gabriel necesitaba desesperadamente nuevos mundos, mundos donde el dolor no lo controlara todo. Cuando llegamos a casa, sobre las 6 de la tarde, encontré a Clara parada en la puerta. Llevaba la misma ropa que el día anterior. Tenía los ojos enrojecidos y la cara cansada por no dormir bien. Agarraba su bolso como si fuera un peso muerto. Gabriel se quedó paralizado al verla. No corrió ni sonrió. Simplemente se quedó allí, observando a su madre como si temiera que desapareciera al menor movimiento. Clara respiró profundamente, dio un paso vacilante y se acercó. «Hola, hijo». Él respondió con un tímido «hola». Les di espacio, yendo a la cocina, pero escuchando cada palabra, porque a veces el corazón de una familia se rompe en las pausas y los silencios. «Gaby», dijo Clara con voz temblorosa, «sé que he fallado, sé que estás herida, y sé que desaparezco cuando debería quedarme». Él no dijo nada, solo miró al suelo. «Pero quiero mejorar, de verdad que sí, es solo que…» Se secó una lágrima. «Necesito que me des una oportunidad». Gabriel miró hacia arriba. ¿Una oportunidad de empezar de nuevo? Clara se agachó hasta estar a su altura. «Eso es todo. Empecemos de nuevo. Pero esta vez, juntos». Esa escena debería haber sido hermosa. Pero algo se rompió allí, algo que no se puede arreglar de la noche a la mañana. Y lo vi en los ojos de Gabriel. Quería creer, lo deseaba desesperadamente, pero el dolor que sentía no abandonaba su pecho tan fácilmente. Él respondió: «Lo intento», y abrazó a su madre. Pero no fue un abrazo completo. Fue un abrazo cauteloso. Un abrazo de alguien que todavía tiene miedo de volver a lastimarse. Y allí, viéndolos a los dos, comprendí. El comentario que hice sobre ir a Alemania definitivamente afectó a Clara. Pero no había resuelto nada. El problema era más profundo. Mucho más profundo. Y lo que estaba por suceder en los días siguientes desenterraría verdades que ni Clara ni Gabriel estaban preparados para afrontar. Verdades que cambiarían el rumbo de nuestra familia para siempre. Porque a veces, antes de que las cosas mejoren, tienen que empeorar. Y estaba a punto de presenciarlo de la manera más dolorosa posible. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de tímida esperanza y silenciosa tensión, como si todos en la casa pisaran un suelo recién parchado, temerosos de que en cualquier momento cediera bajo sus pies. Clara lo intentó, pude ver que lo intentó. Llegó temprano, ayudó a Gabriel con sus deberes, se sentó a la mesa conmigo, le preguntó a su hijo cómo le había ido el día con una calma casi forzada, como quien aprende a ser madre por segunda vez. Pero había algo que la retenía. Y Gabriel lo sentía. Los niños siempre perciben cuando un adulto apenas logra contener su propio colapso con la punta de los dedos. Un martes por la noche estábamos cenando cuando Gabriel hizo una pregunta sencilla, de esas que hacen los niños sin darse cuenta de que llevan dinamita dentro. «Mamá, ¿por qué tú y papá pelearon tanto?» Clara se quedó paralizada. La cuchara se detuvo a medio camino. El silencio nos envolvió como una densa cortina. Observé a mi hija con atención,
porque era la primera vez que alguien la obligaba a revivir el dolor que llevaba meses reprimiendo. Y por unos segundos pensé que se levantaría de la mesa y saldría corriendo, pero no. Algo permanecía en su interior. Quizás era valentía, quizás era culpa. Hijo, empezó buscando palabras que no existían. A veces dos adultos que se aman terminan haciéndose más daño del que deberían. Y, cuando se dan cuenta, ya han perdido el rumbo. Gabriel la miró con una madurez que no correspondía a sus 12 años. «Y te perdiste, ¿no?». Clara se llevó la mano al pecho, como si le hubieran dado un golpe. Sí, Gabriel, me perdí», respondió finalmente. «Pero estoy intentando reencontrarme». Era cierto, pero tampoco era suficiente. Nada suficiente para alguien cuya infancia fue destrozada por la turbulencia emocional de sus padres. Esa noche, después de que Gabriel subiera a ducharse, encontré a Clara sola en el balcón, con la mirada perdida. Me acerqué lentamente. No lloraba, pero estaba cansada, un cansancio que reconocí. Era el mismo cansancio que sentí a los 40, cuando tuve que criar a Clara prácticamente sola porque mi esposo, su padre, había sucumbido al alcohol y a largas ausencias que dolían sin hacer ruido. «Hija», dije suavemente, sentándome a su lado, «tienes que dejar de cargar con todo sola». Cerró los ojos, como buscando fuerza en un lugar donde ya no la tenía. «Mamá, tengo miedo», admitió finalmente. «Miedo de fallarle, miedo de que prefiera quedarse contigo, miedo de que yo no sea suficiente». Toqué su mano, un gesto que no había necesitado hacer en años. El amor no se trata de ser suficiente, Clara. Se trata de estar juntos. Se trata de no huir. Se trata de aprender cada día. Amas a tu hijo, pero temes el amor que sientes por él. Y mientras tengas miedo, seguirás escondiéndote detrás del trabajo, de la rutina, de cualquier distracción que te impida afrontar todo esto. Ella comenzó a llorar en silencio, mientras lágrimas cálidas corrían en líneas torcidas. «No quería convertirme en esto, mamá. Nadie gira algo así a propósito», respondí. «La vida te empuja, y antes de que te des cuenta, estás en el lugar equivocado». Apoyó su cabeza en mi hombro, algo que no había hecho desde que era adolescente. Y fue allí, en aquel balcón iluminado por la tenue luz de una farola solitaria, donde me di cuenta de algo importante. Clara no era una mala madre. Simplemente era una mujer perdida en sus propias exigencias, abrumada por la culpa, extraviada por caminos que nunca supo cómo abandonar. Y Gabriel fue víctima de una guerra que no inició, pero sufrió todos sus efectos. Pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente estábamos entrando en una fase de reconstrucción. Pero el destino, ese viejo burlador, tenía otros planes. 2 días después, recibí una llamada que cambiaría por completo el curso de la historia. Él era el padre de Gabriel. Ese hombre que desapareció tras el divorcio, dejando atrás solo silencio, facturas vencidas y un hijo añorando un padre que no sabía ser padre. «Señora Dolores», dijo con voz cansada, «necesito hablar con usted. Es algo serio. Me dolía el corazón. No por mí, sino por Gabriel. Porque presentía que esta llamada traería más caos que soluciones». «¿Pasó algo?», pregunté. Hubo una pausa que fue demasiado larga. «Quiero que Gabriel esté conmigo unos días», dijo. «Extraño a mi hijo y creo que tengo razón, ¿no? Tenía derecho. Pero sensibilidad, estructura emocional, presencia, nada de eso». «¿Puedo saber por qué ahora?», pregunté, sin poder ocultar mi tono sospechoso. Él respiró profundamente. «Porque me mudo a otra ciudad, quizás a otro estado, y quería verte antes de irme». Cerré los ojos, así que eso fue todo. Quería un último gesto amable antes de desaparecer por un rato más. Una despedida disfrazada de visita. Al colgar, sentí un gran peso sobre los hombros. Sabía que la noticia caería como una bomba sobre Gabriel. Y peor aún, sabía que Clara no estaba emocionalmente preparada para afrontarla. A última hora de la tarde, se lo dije. Y Clara palideció. «¿Quiere a Gabriel? ¿Ahora?», repitió ella temblando. «Sí», confirmé. «Y luego se irá». La desesperación estaba grabada en su rostro. «Mamá, no puede hacer esto. Gabriel apenas se está recuperando. Esto lo destruirá». La sujeté por los hombros. «Clara, cálmate. No podemos tomar decisiones en el calor del momento. Hablemos con él. Entendamos qué quiere Gabriel.
pero la invadió el pánico, el tipo de pánico que solo conocen las madres que temen perder el amor de su hijo. Fue entonces cuando Gabriel apareció en la puerta, mirándonos en silencio. Él había oído. Por supuesto que lo hice. Y al oír eso, su mundo se derrumbó una vez más. Su rostro palideció, sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz salió entrecortada. Él quiere verme, pero ¿por qué se va? Clara corrió hacia él, desesperada, pero Gabriel retrocedió. Él se alejaba de su propia madre. Y esa escena, esa pequeña distancia física, le dolió más que cualquier palabra que pudiera decirse. Murmuró, casi sin voz. Todo el mundo me está abandonando. Y corrió escaleras arriba hacia su habitación. Clara cayó de rodillas allí mismo. Y cuando los vi a ambos en ese inmenso dolor, supe, lo peor estaba aún por venir. La casa quedó en silencio durante largos minutos, después de que Gabriel subiera corriendo a su habitación. El silencio no es solo la ausencia de sonido. A veces es la presencia de un peso insoportable. Y en ese momento, 3 dolores circulaban por la habitación. El de un niño herido, el de una madre desesperada y el mío, que ya conocía el amargo sabor de abrazar a una familia a punto de derrumbarse. Clara permaneció arrodillada, con las manos cubriéndose el rostro, llorando con una desesperación que no le había visto desde que tenía 20 años, cuando su padre nos abandonó. Me arrodillé con dificultad. Mis huesos ya no cooperaban como antes, y le puse la mano en el hombro. «Hija», murmuré, «levántate. Así no se resuelve nada». Ella me miró con ojos rojos, casi suplicantes. «Mamá, él cree que todos lo van a abandonar», dijo con la voz entrecortada. «¿Cómo pude dejar que esto pasara? ¿Cómo?» «No empieces a buscar culpables ahora», respondí con firmeza. «Gabriel está herido, y cuando estamos heridos, interpretamos el mundo desde la perspectiva del dolor, no de la realidad». Pero Clara estaba demasiado abrumada para escuchar con claridad. La culpa, cuando invade, actúa como un veneno lento, paraliza, ciega, sofoca. Se alejó de mí, susurró, todavía incrédula. Intenté abrazarlo y él retrocedió. Tomé su rostro entre mis manos. «Hija, esto no significa rechazo, significa miedo. Y el miedo no se trata de ti, se trata de lo que él lleva dentro». Respiró hondo, intentando recomponerse, y finalmente se levantó. Tenía la mirada fija en las escaleras, como si quisiera correr y abrazar a su hijo, pero sentía que si lo hacía ahora, solo empeoraría su dolor. A veces, amar es esperar. Y eso para Clara fue extremadamente difícil. Subí las escaleras lentamente. Entré en la habitación de Gabriel sin hacer ruido. Estaba sentado en la cama, abrazado a sus rodillas, con la cara hundida entre ellas. Al oír mis pasos, no se movió. Simplemente dejó que las lágrimas fluyeran sin intentar ocultarlas. «Mi amor», dije suavemente, sentándome a su lado. Levantó la cara, con los ojos rojos, y preguntó: «¿Por qué solo aparece cuando se va? ¿Por qué nunca me elige?» Mi corazón se desgarró. No hay respuestas suficientes para preguntas como estas, porque en el fondo no son preguntas, son heridas que necesitan sanar. Puse mi mano sobre su cabello. «Gabriel, tu padre no ha dejado de amarte. Él no sabe amar bien». Él negó con la cabeza. «Pero, ¿por qué no soy suficiente para que él se quede?» Dios mío, qué dolor escuchar eso de un niño. «Querida, escucha lo que te voy a decir», dije con firmeza, sujetando su rostro entre mis manos arrugadas. «El valor de un niño no se mide por la presencia o ausencia de sus padres. No eres responsable de sus decisiones. No es tu culpa. Nunca lo fue. Nunca lo será». Lloró más fuerte, como si esa frase hubiera liberado todo lo que había estado atrapado dentro durante meses. «No quiero ir con él», confesó entre sollozos. «Si se va bien, pero yo no quiero ir». Lo abracé durante largos minutos, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Cuando por fin se calmó, le pregunté: «¿Quieres hablar con tu madre?» Dudó. Se limpió la nariz con la manga y murmuró: «Ahora no», y lo entendí. A veces, demasiado amor da miedo. A veces, el dolor necesita calmarse antes de permitir la cercanía. Bajé las escaleras y encontré a Clara sentada en el sofá, con la cara entre las manos. Me miró con desesperada esperanza. «¿Él quiere verme?» «Querrá», respondí. «Pero ahora necesita respirar». Clara asintió, devastada. «Mamá, lo arruiné todo». Me senté a su lado. «No arruinó nada,
pero debes entender que Gabriel está pasando por su propia tormenta, y tú debes ser un refugio, no otro rayo. Lloró de nuevo, pero esta vez con un tipo de lágrima diferente. No la lágrima de la desesperación, sino la lágrima de alguien que finalmente entiende su propia responsabilidad. A la mañana siguiente, recibí otra llamada. Era nuevamente el padre de Gabriel. ¿Y bien? ¿Puedo recogerlo hoy?, preguntó. La ira que sentí en ese momento fue considerable, pero respiré hondo. No quería actuar impulsivamente. ¿Sabe él que te vas?, pregunté. Hubo silencio, hasta que él respondió: no exactamente. Me contuve para no perder los estribos. Así que quieres verlo para tranquilizar tu conciencia, no por su propio bien. Él no respondió. Escucha, continué. Gabriel es emocionalmente frágil. Esto podría traumatizarlo aún más. Si de verdad quieres verlo, ven a hablar, pero no lo arrastres como si fuera una maleta olvidada. Él se enojó. Él también es mi hijo. Tengo derecho a tenerlo. Respiré profundamente. La ley no es sinónimo de cuidado, respondí. Ven, pero ven preparado para escuchar. Cuando colgué, Clara estaba detrás de mí, pálida, temblando. No puedo dejar que se lleve a Gabriel, dijo casi sin aliento. Mamá, no puedo. Clara, la interrumpí con firmeza. Nadie se llevará a nadie sin el consentimiento de Gabriel. Tiene derecho a ser escuchado, y lo protegeremos, pero sin guerra, sin explosiones, sin repetir lo que ya le ha hecho daño durante meses. Ella respiró profundamente, todavía asustada, pero aceptó. El día se alargó, pesado, como si el tiempo estuviera atrapado en arenas movedizas. Gabriel permaneció cerca de mí casi todo el día, en silencio, evitando mirar hacia la puerta, claramente temeroso de que alguien viniera y se lo llevara. Y entonces, a última hora de la tarde, sonó el timbre. Fue como si el aire hubiera desaparecido de la casa. Clara se levantó de un salto. Me acerqué a la puerta lentamente, sintiendo el peso de mis 70 años sobre mis hombros y el peso de los problemas de 3 generaciones en mi alma. Cuando abrí la puerta, encontré allí al padre de Gabriel. Y en ese instante, incluso antes de que hablara, supe lo que ocurriría en las próximas horas cambiaría por completo el curso de nuestras vidas. La historia apenas comenzaba. Cuando abrí la puerta y vi al padre de Gabriel allí de pie, sentí que el mundo se encogía a mi alrededor. No era exactamente miedo. Nunca he tenido miedo de los hombres que confunden autoridad con presencia, sino la amarga sensación de que una nueva ola estaba a punto de golpear el corazón de mi nieto, y no sabía si tendría la fuerza para resistirla. Se veía diferente. Cabello despeinado, profundas ojeras, olía como alguien que no había dormido bien durante semanas. Pero también tenía una mirada inquieta, la mirada de alguien que no sabía si había venido a pedir perdón, a exigir sus derechos o a huir de su propia cobardía. «Buenas tardes, señora Dolores», dijo, intentando sonar firme. «¿Puedo pasar?», respiré hondo. Abrí la puerta. Clara apareció unos segundos después, como arrastrada por un hilo invisible. Su cuerpo se tensó de una forma que solo quienes han amado y sufrido con la misma intensidad comprenden. Su exmarido, al verla, apartó la mirada. Había vergüenza en ella, una vergüenza silenciosa, pero real. «Necesitamos hablar de Gabriel», dijo. «Sí», respondí con firmeza. «Pero primero, quiero que entiendas una cosa. No es una maleta de viaje para que la agarres y la lleves contigo cuando te apetezca». Él frunció el ceño. «No quiero pelear, señora Dolores». «Entonces no empieces», repliqué. Clara permaneció en silencio, sosteniendo sus manos como si tratara de detener el temblor de su propio cuerpo. Respiró profundamente, metió las manos en los bolsillos y en voz baja dijo: «Yo me voy de la ciudad. Tengo una oportunidad de trabajo en otra región. No sé cuándo volveré. Puede que tarde mucho». Clara perdió el aliento. Apreté los ojos con fuerza. Continuó: «Pero antes de irme, quería ver a Gabriel, pasar un rato con él, despedirme». La palabra fuego fue como una espada fría que entró en la habitación. No necesité mirar a Clara para sentir el impacto. Y fue en ese preciso momento que Gabriel apareció en lo alto de las escaleras, pequeño, tranquilo, pálido. Él escuchó todo. Mi corazón se hundió. Gabriel bajó los escalones lentamente, como si caminara hacia su propio miedo. Al llegar al último escalón, miró a su padre con una mirada que ningún niño debería tener. Una mirada llena de abandono, confusión
y un pequeño rayo de esperanza que aún se aferraba a pesar de todo. Su padre le dedicó una pequeña sonrisa. «Hola, campeón». Gabriel no respondió, simplemente cruzó los brazos como si intentara protegerse el pecho. «Yo», empezó el padre nervioso, «quería verte. Hacía tiempo que no teníamos una conversación en serio, ¿verdad?» El silencio de Gabriel fue la respuesta más dolorosa esa tarde. Clara respiró profundamente y trató de acercarse a su hijo. «Gaby, tu padre quiere...». «Sé lo que quiere», interrumpió el niño, sin apartar la mirada de su padre. Toda la casa se congeló. El padre tragó saliva con dificultad. «Hijo, yo no supe hacer las cosas bien. Cometí errores, muchos errores, pero te quiero». Gabriel soltó una risa breve y sin humor, una risa que no es propia de un niño. «Si me amaras, no te irías». El padre cerró los ojos y un dolor se dibujó en su rostro. Quizás fue real, quizás culpa, quizás solo orgullo herido, pero era demasiado tarde para saberlo. Gabriel intentó acercarse. El niño dio un paso atrás. Clara dio un paso al frente, intentando mediar, pero discretamente le puse la mano en el brazo. No era momento de que interfiriera. Esa conversación debía darse entre padre e hijo. Gabriel respiró profundamente y con voz débil preguntó: «¿Y cuándo vuelvas? ¿Querrás volver a verme? ¿O será solo hoy?» Ese niño, Dios mío, ningún niño de 12 años debería tener que hacer una pregunta así. El padre dudó, y ese segundo de vacilación fue suficiente para destruir lo poco que quedaba. Gabriel vivo. Él lo sintió, y él entendió todo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero parpadeó rápidamente, tratando de ser fuerte. «Aún no has decidido si vas a volver, ¿verdad?», preguntó casi en un susurro. «Gabriel, es complicado». «No es complicado», gritó el niño, y el grito resonó por toda la casa como un trueno. «Simplemente no quieres quedarte. Eso es todo». Clara se llevó las manos a la boca. Su padre jadeaba. Me quedé inmóvil, porque sabía que algo profundamente importante estaba sucediendo allí, aunque fuera demasiado doloroso. El niño temblaba, y cada palabra que pronunciaba parecía desgarrarle las heridas. «Lo intenté, ¿sabes? Intenté creer que volverías, que querrías quedarte conmigo, que era importante para ti. Pero cada vez que lo pienso, me duele mucho, porque nunca te quedas». El padre comenzó a llorar, aunque intentó ocultarlo. «Hijo, no sé ser padre», confesó en un susurro, «pero quiero aprender». Gabriel, sin embargo, meneó la cabeza, decidiendo algo dentro de sí mismo, algo grande, algo que cambiaría el curso de nuestra familia. «No quiero ir contigo», dijo con firmeza. «Si quieres verme antes de irte, te dejo, pero no me voy contigo. Tengo a mi abuela, tengo a mi mamá, y se quedarán». Ese «se quedan» sonó como una oración. El padre de Gabriel lloró de verdad. Clara estalló en lágrimas. Y yo, aún con el corazón pesado, entendí. Ese momento marcó el inicio de una transformación, dura, dolorosa, pero necesaria, porque Gabriel, por primera vez, se estaba eligiendo a sí mismo. Y eso cambiaría todo a partir de ahora. La conversación continuó, larga y pesada, con el padre intentando explicar lo inexplicable, y Gabriel intentando expresar con palabras dolores que ni siquiera comprendía del todo. Pero, al final, quedó claro. El padre no quiso llevarse a Gabriel. Y Gabriel, aunque devastado, estaba más completo que antes. Cuando el hombre finalmente se fue, la puerta se cerró con un eco extraño, como si cerrara un ciclo, no de la mejor manera, pero sí de la única manera posible. Gabriel corrió a mi habitación y se tiró en la cama, sollozando. Clara se quedó en la sala, desplomándose en silencio, y yo, atrapada entre los dos, sentí el peso de 3 vidas sobre mis hombros. Pero también sentí algo nuevo. Un cambio está en el aire, como si después de tantas tormentas un pequeño rayo de luz hubiera encontrado su camino. Me senté junto al niño, pasé mi mano por su cabello y susurré: «Estoy aquí, siempre estaré aquí». Se acurrucó junto a mí, empapado en lágrimas, y así comenzó el segundo capítulo de nuestra historia, con dolor, con duras verdades, pero también con el comienzo de una cura que ninguno de nosotros podía aún ver. Esa noche pareció interminable. Gabriel se durmió apoyado en mí, con el rostro aún húmedo, atrapado entre el cansancio y el dolor que un niño jamás debería soportar. Me quedé allí,
inmóvil, sintiendo cómo su peso se aliviaba poco a poco, como si por fin se permitiera descansar tras días de tener el mundo en sus manos. Es extraño cómo los niños soportan tormentas que destrozarían a los adultos. Extraño e injusto. Cuando estuve segura de que dormía profundamente, me levanté despacio, ajustándole la manta hasta los hombros. También le puse una almohada detrás de la cabeza, viejas costumbres de abuela, de esas que nunca se abandonan. Bajé las escaleras lentamente. Mi casa estaba sumida en un silencio denso, de esos que traen preguntas, culpa y verdades no dichas. Encontré a Clara sentada en el sofá, abrazada a sus rodillas, con la mirada perdida. Parecía una niña asustada, no una mujer adulta. ¿Se quedó dormido?, preguntó sin levantar la vista. Se quedó dormido, pero su alma aún está despierta, respondí, sentándome a su lado. Cerró los ojos, respiró profundamente y dijo: «Mamá, le fallé a mi hijo». Esa frase me atravesó como un cuchillo. No porque fuera verdad, sino porque sabía cuánto le dolía. Le tomé la mano. «Hija, todas cometemos errores un poco. La maternidad no es un manual, es un viaje. Has tropezado, sí, pero lo has intentado. Eso es más de lo que mucha gente hace». Ella negó con la cabeza y las lágrimas corrieron lentamente por su rostro. «Hoy se alejó de mí, mamá. Se alejó como si yo fuera una extraña. Nunca lo olvidaré». Suspiré. El dolor de Clara era legítimo, pero también era el resultado de una culpa acumulada. «No fue rechazo», dijo con firmeza. «Gabriel está herido, y cuando estamos heridos, hasta el amor da miedo». Ella se encogió hacia atrás. Quería saber qué hacer. Él sonrió tristemente. «Ya lo sabes, solo tienes que aceptarlo». Clara me miró confundida. Entonces continué. Quedarse, estar presente, escuchar, sin intentar resolverlo todo, sin intentar controlarlo todo. Gabriel no necesita que seas perfecto, necesita que estés presente. Ella lloró más fuerte, cubriéndose la cara. «¿Pero qué pasa si no sé ser ese tipo de madre?». «Entonces aprende de él», respondí. «Gabriel te lo enseñará. Los niños siempre te lo demuestran, cuando los adultos finalmente se detienen a observar». Clara apoyó la cabeza en mi hombro. La rodeé con el brazo, como solía hacer de pequeña y con miedo a la oscuridad. Nos quedamos así durante largos minutos, 2 generaciones hartas del mismo chico al que amábamos más que a la vida misma. Después de un rato, ella preguntó: «¿Qué va a pasar ahora, mamá? Con la marcha de su padre, con todo esto». Respiré profundamente. «Ahora, Clara, empieza la parte más difícil y más bonita». Ella miró hacia arriba, confundida. «Es difícil, porque Gabriel tendrá que recuperar su confianza en el mundo, y eso lleva tiempo. No es algo que se pueda arreglar en una semana». «¿Y la parte buena?», preguntó con voz débil, sonrisa. «Lo bonito es que se volverán a encontrar, madre e hijo. Pero esta vez será diferente. Lo verás de verdad. Y él aprenderá que el amor no se trata de una presencia perfecta, sino de una presencia constante». Clara respiró profundamente, como quien intenta absorber la esperanza después de haber estado asfixiado por la culpa durante mucho tiempo. «Mamá», murmuró, «hoy me dijo que creía que todos lo iban a abandonar». Esa frase me rompió el corazón porque era verdad, y las verdades dolorosas suelen quedarse grabadas en el alma de los niños si nadie las saca de la mente. «Vamos a demostrarle que no es cierto», respondí con firmeza. «Vamos a demostrar día tras día que tiene raíces aquí, que no todo se derrumba, que hay gente que se queda». Clara se inclinó más cerca y por primera vez en mucho tiempo pareció respirar sin desesperación. Pero a pesar de ese pequeño rayo de esperanza, sabía que aún enfrentaríamos días difíciles. Gabriel acababa de ver a su padre irse antes de irse. Y un niño, cuando experimenta el abandono 2 veces, tanto el real como el anticipado, lleva cicatrices profundas. Me acosté tarde esa noche. La cabeza me daba vueltas sin parar. ¿Qué pasaría si el padre cambiara de opinión? ¿Qué pasaría si Clara volviera a decaer emocionalmente? ¿Qué pasaría si Gabriel no pudiera soportarlo? Demasiados pensamientos, demasiada angustia, pero también una certeza. No dejaría que ese muchacho cayera. No mientras Dios me mantuviera de pie. A la mañana siguiente me desperté temprano. Me dolía el cuerpo, como siempre me pasa cuando paso demasiado tiempo preocupándome. Preparé café y pronto oí pasos suaves bajando las escaleras. Era Gabriel. Parecía más pequeño, exhausto,
con los ojos llenos de lágrimas. «Abuela», susurró, «¿puedo quedarme contigo hoy?» Ella sonrió tiernamente. «Puedes quedarte conmigo todos los días de tu vida si quieres». Me abrazó fuerte por la cintura, un abrazo silencioso, cargado de miedo, pero también de esperanza. Clara bajó minutos después. Las miradas que intercambiaron madre e hijo fueron largas, dolorosas, pero diferentes. No había ira, había búsqueda, había necesidad. Ella se acercó lentamente. «Buenos días, hijo». Gabriel vaciló. Entonces finalmente respondió. «Buenos días, mamá». Aquel buenos días fue pequeño, frágil, pero fue el primer ladrillo del puente que comenzaba a reconstruirse. El día continuó tranquilo, pero con esa calma tensa que sigue a la tormenta. Gabriel estaba más callado que de costumbre, como si estuviera escuchando sus propios pensamientos todo el tiempo. Clara intentó acercarse sin interrumpir, aprendiendo a esperarlo, algo que nunca antes había hecho. Y así continuamos, paso a paso. Hasta que, a última hora de la tarde, cuando las sombras ya se extendían por la habitación, alguien volvió a llamar a la puerta. Un sonido seco, un sonido serio, un sonido que hizo que mi corazón se acelerara. Caminé lentamente, con un escalofrío que me recorrió la espalda. Abrí la puerta, y no esperaba ver quién estaba allí, ni siquiera. Y en ese momento me di cuenta, las cosas estaban a punto de cambiar nuevamente. Y no necesariamente para mejor. Al abrir la puerta, sentí que el aire se disipaba por un instante, como si el mundo se hubiera detenido antes de decidir si seguir adelante. Porque frente a mí no estaba el padre de Gabriel, como temía, ni algún vecino curioso, ni ninguna noticia inesperada de la calle. Ella era mi hermana menor, Elena. Elena, a sus 65 años y con una vida plena, era una de esas mujeres que siempre entraban en cualquier habitación cargando con tormentas, no por malicia, sino porque siempre creyó que todo se podía resolver con palabras fuertes y decisiones rápidas. Sin embargo, la vida no siempre sigue ese ritmo. «Dolores», dijo, con las manos en las caderas y una mirada que no había visto en décadas. «Tenemos que hablar, ya, casi me fallan las rodillas». Esa mujer solo tocaba a mi puerta con esa mirada cuando pasaba algo muy grave. «¿Elena? ¿Pero qué pasó?» Entró inesperadamente, como solía hacerlo cuando éramos jóvenes, y creía que todas las puertas del mundo estaban abiertas para ella. Clara, que estaba en la habitación con Gabriel, levantó la vista sorprendida. «Tía Elena», murmuró, sintiendo ya la intensa emoción de aquella visita inesperada. Gabriel permaneció inmóvil, analizando todo con la mirada atenta de quien está demasiado concentrado en los movimientos de los adultos. Elena no perdió tiempo. Se sentó en el sillón como si estuviera a punto de confirmar su presencia y anunció: «Recibí una llamada que debes conocer. Me dolía el corazón». Clara colocó su mano sobre su pecho. Gabriel se encogió un poco hacia atrás. Elena continuó sin florituras. «Se trata del padre del niño». Sentí oar gelar. Los ojos de Gabriel se abrieron, pero no dijo nada. Clara se puso pálida. Me mantuve firme, o al menos lo intenté. «¿Qué pasó, Elena?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Ella respiró profundamente. «Él tuvo un accidente de coche anoche después de salir de aquí. Está en el hospital del pueblo de al lado. No corre peligro de muerte, pero está bastante gravemente herido. Y lo peor siempre viene después del y mencionó a Gabriel varias veces. Pidió que te avisaran. Sentí que mis hombros se hundían por dentro. El mundo, que hacía apenas un minuto parecía simplemente difícil, ahora se estaba volviendo más frágil que nunca. Clara ahogó un sollozo. Gabriel se quedó petrificado, como si no supiera si debía sentir miedo, ira, tristeza o todo junto. «¿Está consciente?», pregunté. «Sí, pero conmocionado», respondió Elena, y pidió ver al niño. Una vez más, el impacto cayó sobre nosotros. Gabriel levantó lentamente la mirada. «¿Él preguntó por mí?», susurró. «Preguntó», confirmó Elena. «Dijo que necesitaba hablar contigo, que no quería irse sin aclarar las cosas». La expresión del niño se hizo añicos en silencio. Era como si dos fuerzas estuvieran luchando dentro de él: el dolor del abandono y el deseo desesperado de creer que esta vez su padre realmente quería algo genuino. Clara se puso de pie temblando. «Mamá», dijo, mirándome con desesperación, «no sé si le hará bien.
No sé si podrá soportar otro shock como ese. Toqué su mano en un gesto que decía, cálmate. Gabriel, dije suavemente, atrayendo su atención. Me miró con ojos que pedían ayuda. ¿Qué sientes que quieres hacer? Guardó silencio durante varios segundos. Respiró hondo. Y entonces, con la voz más sincera que jamás le había oído, respondió, yo quiero ir, pero tengo miedo. Me acerqué, tomé sus pequeñas manos entre las mías y le respondí, tener miedo no significa que estés haciendo algo mal. A veces significa que estás haciendo algo importante. Clara comenzó a llorar suavemente. Elena, que siempre había sido dura, permaneció en silencio, y eso decía mucho. Continué. Pero no irás solo, iré contigo. Tu madre irá contigo. Todos estaremos allí. Él asintió lentamente. Todo en él parecía frágil, incluso su respiración. Clara se arrodilló junto a su hijo y dijo, no necesitas ser fuerte ahora, mi amor. Solo necesitas ser sincero, y estamos contigo, siempre. Gabriel finalmente lloró. Esas lágrimas dolieron porque no era solo tristeza, sino también alivio, como alguien que finalmente se permitía soltar un peso que había cargado durante tanto tiempo. En las horas siguientes, nos preparamos en silencio, cada uno con sus propios pensamientos, sus propios miedos. Mientras preparaba una pequeña mochila con agua y documentos, no podía quitarme de la cabeza el pensamiento que seguía intentando atormentarme. ¿Este encuentro ayudará o dañará aún más a Gabriel? Clara, al otro lado de la casa, ajustaba su bolso con manos temblorosas, luchando contra sus demonios internos de culpa, y Gabriel estaba sentado en el borde de la cama, con los hombros hundidos, mirando fijamente la pared como si se preparara para enfrentar algo mucho más grande de lo que su edad le permite. Helena nos observaba, y por primera vez en su vida, su voz salió suave cuando me llamó aparte. Dolores, todo esto te pesa demasiado. La miré con una media sonrisa cansada. Soy su abuela, Elena. Cargar cosas pesadas es parte de mi trabajo. Ella suspiró, pero no debería. No estoy sola. Y esa frase, esa simple frase, tocó una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta. Porque sí, estaba cansado. No físicamente, pero cansados de ver generaciones repitiendo el dolor, repitiendo el abandono, repitiendo los silencios, y cansado de intentar ser el parche donde solo debería haber costuras. Salimos poco antes de las 5 de la tarde. El cielo estaba rojizo, como presentiendo lo que se avecinaba. El camino al hospital fue silencioso. Gabriel me agarró la mano con fuerza y Clara conducía, intentando mantener la compostura. Cuando llegamos, el olor del hospital, desinfectante, ecos de pasos y gemidos lejanos, hizo que Gabriel se estremeciera. Le puse el brazo sobre los hombros. «Estoy contigo, mi amor», susurré. Él asintió. Subimos a la habitación. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y cuando la puerta se abrió, cuando finalmente entramos, el mundo del niño se detuvo, porque allí estaba, el padre, pálido, magullado. Pero por primera vez en mucho tiempo, con su mirada verdaderamente fijada en su hijo. Una mirada que pedía perdón incluso antes de pronunciar ninguna palabra. Y eso fue todo. En ese momento de silencio, lo que me di cuenta, la vida estaba a punto de dar vuelta a otra página, quizás la más delicada de todas. Al entrar en la habitación del hospital, el olor a medicina mezclado con el aire frío hizo que Gabriel se encogiera ligeramente detrás de mí. Sentí su mano apretar la mía con fuerza. Esas paredes blancas siempre nos confrontan con la fragilidad humana, y para un niño que ya estaba herido, la sensación era aún más devastadora. Su padre yacía allí, con el brazo vendado y un corte en la frente, pero consciente. Al oír que se abría la puerta, giró lentamente la cara. Y entonces ocurrió algo que nunca había visto en ese hombre. Sus ojos, al encontrarse con los de Gabriel, simplemente se destrozaron. No en sentido físico, claro, sino emocional. Fue como si todas las defensas que había mantenido durante años se derrumbaran de golpe. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Gabriel permaneció inmóvil, congelado en el umbral. Abrió los ojos de par en par, intentando comprender si este hombre, por primera vez, sentía algo genuino por él. Clara, que estaba detrás de nosotros, se llevó la mano a la boca, tratando de contener las lágrimas. Me hice a un lado, empujando sutilmente a Gabriel hacia adelante.
Ve, mi amor, susurré suavemente. Te está esperando. Gabriel respiró hondo, dio 2 pasos tímidos y se detuvo a 1 metro de la cama. Le temblaban las manos. Parecía más pequeño de lo que era en realidad. Parecía un niño de 5 años otra vez, buscando un trocito de amor en un lugar donde siempre había encontrado vacío. El padre abrió los brazos muy lentamente, no como exigiendo un abrazo, sino como pidiendo permiso, y preguntó en un susurro, ¿puedo? Gabriel no respondió con palabras. Dio un paso, luego otro más, y luego corrió. Se arrojó al regazo de su padre, como si devolviera años de anhelo reprimido en un solo gesto. Su padre lo sostuvo con su brazo sano, gimiendo de dolor físico, pero abrazando a su hijo con la fuerza emocional que siempre le había faltado. Ambos comenzaron a llorar al mismo tiempo. Clara rompió a llorar. También sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, porque estaba presenciando un reencuentro que no era perfecto, que no se había resuelto, que no había sanado, pero era real, y a veces la realidad es más poderosa que cualquier idealización. El padre acarició la espalda del niño y repitió, lo lamento, lo siento, hijo. Gabriel estaba llorando con la cabeza enterrada en el pecho. Pensé que ya no te importaba, confesó con la voz quebrada. El padre se estremeció. Llamé, siempre llamaba, solo que no sabía cómo responder. Había verdad en esa frase, no completa, no perfecta, pero verdadera. La verdad de los hombres que crecen sin aprender a amar y se pasan la vida intentando corregir errores que no comprenden del todo. Gabriel levantó la cara, tenía los ojos hinchados. ¿De verdad te vas? El padre dudó. Era una pregunta peligrosa, porque cualquier respuesta sería dolorosa de una forma u otra. Observé atentamente. Ese hombre necesitaba decir la verdad, aunque doliera. Los niños pueden detectar las mentiras incluso antes de que se las digan. Él respiró profundamente. Voy, pero no quiero irme sin dejarte las cosas claras. Gabriel bajó la mirada. ¿Va a ser para siempre? El padre le sujetó suavemente la barbilla. No, no para siempre, pero por un tiempo. Necesito este trabajo, necesito organizarme, necesito aprender a ser mejor persona para ti. El niño se mordió el labio inferior. ¿Y qué pasa si cuando vuelvas no quiero verte? Fue una punzada emocional, pero necesaria. Era el dolor hablando, el dolor que necesitaba espacio. El padre meneó la cabeza. Aún así, volveré, porque ser padre no se trata solo de estar ahí cuando es fácil. Se trata de perseverar cuando es difícil, y fracasé en eso, pero quiero volver a intentarlo. Gabriel respiró hondo, asimilando cada palabra. No sonrió, no se sintió del todo aliviado, pero algo en su interior se suavizó, como si por fin creyera que no era desechable. Clara, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. ¿Puedo hablar?, preguntó, con voz apenas audible. El padre asintió. Ella caminó hacia la cama, se arrodilló junto a ellos y tocó el brazo de su ex marido. Solo tengo una petición, dijo con firmeza, a pesar de las lágrimas. No prometas nada que no puedas cumplir. Ya has sufrido demasiado por expectativas incumplidas. Si vas a aparecer, aparece. Si no puedes, dilo, pero no vuelvas a desaparecer. El hombre cerró los ojos y respiró profundamente hacia su alma. Prometo que no desapareceré. Incluso desde lejos, estaré ahí para ti. Gabriel, con lágrimas en los ojos, preguntó en un susurro, ¿puedes llamarme cada semana? El padre puso su mano sobre su cabello. Todos los días, si quieres. La expresión de Gabriel cambió de un grito desesperado a uno esperanzado. Era como ver un corazón sanando heridas que llevaban mucho tiempo abiertas. Me acerqué porque sentí que era hora de que yo también hablara. Hijo, le dijo al padre de Gabriel, amar a un hijo es una enorme responsabilidad, pero también es un don excepcional. Si de verdad quieres formar parte de su vida, hazlo, incluso a distancia. Los niños no necesitan perfección, necesitan constancia, sinceridad, presencia emocional. Él asintió, visiblemente conmovido. Señora Dolores, gracias por cuidarlo mejor de lo que yo pude hacerlo. Sentí un calor en el pecho, no por el cumplido, sino porque era la primera vez que admitía su error sin evadirlo. La visita duró casi 2 horas.
Hubo largas conversaciones, pausas conmovedoras y miradas elocuentes. A la hora de irse, Gabriel abrazó a su padre por última vez. Un abrazo más ligero, menos desesperado, más consciente. En la puerta, antes de irnos, el padre tomó la mano de su hijo y le dijo: «Te amo, Gabriel, estoy aquí. Incluso cuando no estás cerca, estoy aquí». Y por primera vez desde el divorcio, Gabriel respondió: «Yo también te amo, papá». Abandonamos el hospital con el corazón pesado, pero en el buen sentido, como si cargáramos una piedra que finalmente ha comenzado a desgastarse. Clara caminaba cabizbaja, absorbiéndolo todo. Gabriel me cogió la mano en silencio, pero había algo diferente en él, algo más firme, algo más vivo. En el coche, mientras empezábamos a conducir de vuelta a casa, me susurró: «Abuela, ¿puedo finalmente dejar de sentir que todos me van a abandonar?» Sentí que las lágrimas brotaban. «Mi amor, nadie que te ame de verdad te abandonará». ¿Y sabes por qué? Giró su rostro hacia mí, esperando una respuesta. «Porque vales mucho más que cualquier fósforo». Clara empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no era de culpa, era solo amor. Y entonces supe, la curación había comenzado, pero el camino por delante aún sería largo. Regresamos a casa esa noche a un silencio diferente, no el pesado silencio del dolor ni el tenso silencio de los secretos, sino un silencio de reconstrucción. Ese silencio que solo aparece después de derramar lágrimas de verdad y de que las heridas profundas finalmente encuentren aire para sanar. Gabriel se fue a su habitación sintiéndose más ligero, aunque cansado. Clara se sentó a la mesa conmigo, con las manos aún temblorosas y el rostro marcado por una mezcla de alivio y tristeza. «Mamá», dijo mirándome con ojos de mujer y de niña a la vez, «¿crees que ahora podrás ser un padre diferente?» Le agarré la mano, como la había agarrado tantas veces cuando ella era niña y tenía miedo del mundo. «Hija», respondí con mi voz más tranquila, «a veces la vida les da a los adultos la oportunidad de rehacer un camino que antes solo sabían destruir. No sé si será perfecto, ninguno lo es, pero hoy dio el primer paso correcto». Clara lloró suavemente, pero no de dolor. Lloró porque finalmente comprendió que la maternidad no se trataba de ser perfecta, sino de ser persistente, capaz de perseverar incluso cuando el mundo se convertía en una tormenta. Me levanté, aunque me dolían las rodillas, y fui a la habitación de Gabriel. Lo encontré sentado en la cama, abrazado a su almohada. «Abuela», dijo con los ojos húmedos, «hoy me dolió, pero me dolió menos de lo que pensaba». Me senté a su lado. «Es porque has crecido, y porque, incluso sin darte cuenta, tu corazón ha aprendido que no es tu corazón el que necesita perseguir a los demás, sino los demás los que necesitan aprender a quedarse». Sonrió levemente, esa sonrisa tímida que siempre reaparece cuando el alma encuentra un poco de paz. «Te quedas, ¿verdad, abuela?» Sostuve su rostro entre mis manos. «Me quedaré. Mientras Dios me permita caminar por esta tierra, me quedaré». Me abrazó fuerte, con la fuerza esperanzadora que solo poseen los niños. En los días siguientes, algo hermoso comenzó a suceder en esa casa. Clara empezó a acercarse a su hijo no con culpa, sino con presencia. Gabriel, poco a poco, se permitió volver a confiar en ella. Las conversaciones se hicieron más largas, los silencios menos tensos. Él reía más. Ella lo observaba con más cariño y menos miedo. Su padre, desde el hospital, llamaba todas las mañanas, a veces brevemente, a veces largo y tendido, pero llamaba. Y eso, para Gabriel, lo era todo. Observé todo con la serenidad de quien ha vivido lo suficiente para reconocer los milagros silenciosos. La familia no volvió a ser perfecta. Nunca lo sería. La perfección no pertenece al mundo humano, pero encontró la manera de existir de una manera más honesta, más presente y más sensible. Una noche, mientras estaba sentada en el patio trasero admirando el cielo, Clara se acercó y me dijo: «Mamá, gracias por todo. No podría haberlo hecho sola». Miré el cielo estrellado y respondí: «Nadie debería afrontar la vida solo, hija, ni los niños, ni los adultos. Solo crecemos cuando crecemos juntos». Ella sonrió, me abrazó y se quedó allí a mi lado, tal como solía hacerlo cuando era niña. Y sentí que mi papel, aunque exigente, había valido la pena, porque al final no es la ausencia de errores lo que sostiene a una familia. Es el coraje de seguir adelante. Es la humildad de pedir perdón.
Es la fuerza para intentarlo de nuevo. Es la sabiduría de quedarse. Si has llegado hasta aquí, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por seguir esta historia hasta el final. Historias como esta solo existen porque estás aquí, escuchando, sintiendo y aprendiendo junto conmigo. Si te gustó esto, suscríbete al canal. Realmente nos ayuda a seguir brindándote historias reales, emocionantes y reveladoras. Gracias por su presencia, gracias por su tiempo y gracias por permitirme contar esta historia. Hasta la próxima.